Bienvenidos a Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Somos la cara B de la especialidad. Debates, entrevistas y mucho sentido del humor de la mejor especialidad del mundo y como nunca antes se había hecho. Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, gasas y latigazo cervical. Todos hemos sufrido en consultas al típico paciente que te pide que le pongas en el informe que sus lesiones han sido causadas por algo en concreto. Y si esto tiene que ver con un tráfico, pues la cosa como que es más frecuente. Debido a cosas como las del título del programa, contamos con un dúo de invitados bastante peculiar, más que nada por lo que no solemos tener este tipo de combinaciones. Tenemos al doctor Juan Antonio Aguilera Repiso, bienvenido. Gracias. Y al juez Luis Alberto Gil Nogueras. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Qué tal, chicos? Hola. Juan Antonio, ¿trabajas en MC Mutual? Sí. ¿Te dedicas al raquis? Sí, soy el jefe de la unidad de raquis. Perfecto. O sea, que tú de esto entiendes. Bueno, un poquito. Solo un poquito. Solo un poquito. Cuéntanos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de latigazo cervical. Mira, se define como aquel traumatismo que ocurre normalmente en un accidente de tráfico y lo típico es que un coche esté habitualmente parado y o a poca velocidad y otro le impacte por la parte posterior. También puede ser por la parte lateral, es decir, el latigazo cervical no solamente es esa flexión y extensión que se produce dentro del coche, sino que también hay un latigazo laterocervical cuando el impacto es lateral, que es menos frecuente pero ocurre. Y eso es lo que define el latigazo cervical. Y es una patología muy frecuente. Para vosotros que trabajáis en la mutua, Mira, muy frecuente, os diré algunos datos. Según estudios, el año pasado, de todos los accidentes de tráfico, hubieron 230 y pico mil víctimas, leves, graves, muy graves, etcétera. Y de estos, un 24-25% fueron temas de columna vertebral. Y dentro de ellos, la mayor parte, porque con el cinturón de seguridad colocado es muy poco menos frecuente, a no ser que sea un traumatismo de mucha más energía que salga el paciente, iba a decir, disparado por el coche, que a veces ocurre, y entonces se puede lesionar la columna cervical, dorsal, lumbar y más cosas. Normalmente son la parte más vulnerable, a pesar de los reposacabezas o de los apoyacabezas, son las cervicales. Y digamos un poco, eso llega habitualmente después de un accidente de tráfico, el paciente llega a un servicio de urgencias. ¿Tú cómo recomendarías un poco tratar ese sistema, ese latigazo cervical? ¿Qué es lo que soléis hacer vosotros? Mira, en primer lugar, y eso es muy importante, la pregunta es muy buena, la primera asistencia, como luego nos dirá Luis Alberto, es fundamental, tanto para el principio del diagnóstico y para el tratamiento, como para la fase final, que es la que luego puede acabar en un juzgado. Perdón. Entonces, para eso tiene que haber una buena exploración clínica y sobre todo una buena historia clínica. Es decir, que todo lo que el trauma residente o el médico de urgencias que esté en el hospital donde se asista al paciente ponga la historia clínica, todos los datos clínicos que ha obtenido y luego las pruebas complementarias. A partir de ahí tienes un diagnóstico de latigazo cervical. Hay unos criterios, se llaman los criterios de Quebec, de un grupo de Quebec en Canadá, como ya sabéis, que es una clasificación poco utilizada, pero que es la única que gradúa hasta 4 grados el latigazo cervical. Y esto es importante también, que debería de ponerse más en los informes médicos después de la primera exploración inicial, aunque luego esta gradación de esta clasificación puede variar. Colocar, yo lo suelo hacer en mis informes, aunque ya no veo urgencias, latigazo cervical grado 1, grado 2, grado 3, según Quebec. Esto es importante. Esto no se hace, pero debería hacerse más. Eso también tendríamos un tema de urgencias, ¿no? Porque al final muchas veces la primera visita, valoración, a veces no lo hacemos directamente un traumatólogo, lo que lo revisas directamente el médico de urgencias. Y ahí sí que necesitamos un poquito de conexión. ¿Qué ibas a decir, Ramón? Que te he cortado, perdona. Pues una batallita. Ay, batallita. De las mías. Estaba de R1 viendo puerta y lo típico, viene el tráfico, tal, me duele el cuello, no sé qué tal, total. Terminamos de ver al paciente y latigazo cervical. El informe lo estaba haciendo yo. Y me llega el re mayor, dice, ¡oh!
estás loco, quita eso, no pongas latigazo cervical, pon cervicalgia. Dice, no sabes la de follón, el problema que hay por poner latigazo cervical, luego de abogados y tal, nada, quítalo. Al final no sé lo que hice, porque el informe lo entregué yo, sí que es verdad que creo que no. Pero bueno, esto no sé si es así o si tiene alguna implicación directa, indirecta. Es que vamos a ver, de la historia clínica y lo que pongáis en la historia clínica, es que de ahí va a seguir, porque normalmente los informes periciales que se aportan a los juzgados pues van a partir de esa exploración inicial. Y si en la exploración inicial figuráis ya como un diagnóstico de latigazo cervical, pues van a dictaminar la existencia del latigazo cervical, aunque no existan pruebas objetivas que puedan delimitar la existencia efectivamente del latigazo cervical, y solamente puedan existir pues las manifestaciones del paciente diciendo que le duele una determinada... Porque luego entiendo que habrá indemnizaciones y demás que dependerán un poco, pues, diagnóstico, tiempo, cómo funciona todo esto. A ver, dentro de esta patología, que por cierto es curioso porque a esta patología le dedican un artículo, una ley. O sea, solo a latigazo cervical. En el baremo de circulación, que es una ley que se llama la ley de la 3515, que es la ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor. El artículo 135 habla de los trastornos menores de columna, refiriéndose a esto. Y es curioso porque no hay otra patología que pueda derivar de un accidente de circulación que le haya merecido al legislador que le dedique un artículo. Solo esta. O sea que sí que tenían razón diciéndome eso, ¿no? Bueno, quítalo no, pero lo de que esto tiene mucha repercusión. Sí, pero el artículo a lo que va, y es lo que quería resaltar, es que hay una primera fase del artículo, tiene dos partes. Una es la referida a lo que se puede considerar una lesión temporal, y la segunda a la secuela, una lesión permanente, y con distinta graduación de exigencia, de requisitos. Y entonces, en el primero de los supuestos, cuando habla de lesiones temporales, es curioso porque distinguen entre aquellos supuestos en que el diagnóstico, podemos decir, está objetivado por pruebas médicas complementarias o del tipo que sea, de aquel otro supuesto en lo que lo único que tenemos es la comunicación del paciente afectado, en el cual dice me duele, o que hace referencia a un concepto subjetivo de dolor de difícil objetivación, ¿no? Y para este supuesto último, para que podamos dar lugar a una indemnización, es preciso que contemos con una serie de parámetros, como son el parámetro, bueno, los habréis oído probablemente, el parámetro de la intensidad. Por eso cuando se dice concretamente estos famosos informes biomecánicos que dicen que el delta V por aquí, el delta V por allá, esto es que el impacto no ha podido generar la fuerza expansiva suficiente para que en el interior del vehículo el cuerpo se desplace en la maniobra de extensión-flexión, o bien lateral en el caso. Hace referencia precisamente a este criterio, a este parámetro de intensidad. Pero hay otros, el cronológico, que es preciso que el paciente manifieste una sintomatología dentro de un periodo de tiempo que se considera de 72 horas. El topográfico y el de exclusión. El topográfico es que, lógicamente, que haya la zona en las cuales nos refiere el paciente que existe ese dolor, guarde relación, lógicamente, con una zona de latigazo cervical. Si me duele la rodilla, pues evidentemente no es un tema de latigazo cervical. Y finalmente el de exclusión, esto es que no exista otra causa, otro mecanismo que pueda explicar la existencia del dolor. Entonces, si se dan todos estos parámetros, es factible que podamos indemnizar ese latigazo cervical, entre comillas, por la sola manifestación del dolor subjetivo, ¿no? O sea, yo creo que de aquí sacamos que hay que hacer buenos informes médicos cuando pensamos que puede haber una implicación legal, ¿no? Es decir, igual que cuando hacemos un parte de lesiones, yo recalco siempre mucho a los residentes, cuando alguien viene porque se ha peleado con alguien, nosotros nos llaman porque a lo mejor se ha roto un hueso de la mano, pero si tiene erosiones en los nudillos, tenéis que escribir que tiene erosiones en los nudillos, porque si no lo reflejáis vosotros,
no tienes manera de luego, pues yo solo le vi el... No, si es que por eso hay que describir. Yo creo que ahí pecamos un poco nosotros, ¿no? De no hacer correctamente el informe cuando sabemos que puede haber una repercusión. Yo no sé si alguien va a poner o no va a denunciar el latigazo, no sé, si va a pedir algo al seguro, no lo sé. Pero es responsabilidad mía el hacer de manera adecuada. Y luego, lo que tú decías de la escala, yo no la conozco, no me dedico a raquis, pero hago urgencias. O sea, soy traumatóloga de un centro público y tengo que atender pacientes de accidentes de tráfico. Pues también a veces estaría bien poder saber un poquito en esos pacientes, pues eso, oye, es que la escala aquí es obligatoria ponerla, no es obligatoria, entendedme, ¿no? ¿Hay alguna otra recomendación que tú nos dirías que habría que figurar? Bueno, lo que hemos dicho, plasmar en la historia clínica todos los datos que se vean a la palpación, si es una clínica neurológica o no. Lo del Quebec yo lo aporto porque pienso que es interesante y porque es que de ahí luego va a depender la evolución. Evidentemente la latigazo cervical, el 99% van a ser banales, pero hay latigazos cervicales que le evolucionan a verdaderas complicaciones con mielopatía cervical y acabamos operando al paciente por traumatismos de baja intensidad. Es decir, por ejemplo, si tenemos un paciente con un canal estrecho cervical que no lo sabe porque nos han hecho en su vida una resonancia, que le dan un golpe a 20 kilómetros por hora, esto dentro de su estuche de su columna cervical puede ser una mielopatía cervical con lesiones graves. Y yo he operado pacientes así. Y que en 4 semanas han estado de ir a trabajar normal a caminar con un caminador en una silla de ruedas. O sea que esto es importante, hay que diferenciar lo leve de lo no leve. Y para esto hay que hacer una buena historia clínica inicial y luego, evidentemente, a partir de esta historia clínica, el que lo vaya viendo, que vaya consignando la evolución en positivo o en negativo. Y luego otra cosa, has oído esto en la sesión de la mesa que hemos hecho, los latigazos cervicales el año pasado movieron en España 2.000 millones de euros. Es una cantidad significativa. Es decir, 2.000 millones de euros exclusivamente en lo que han supuesto el concepto de indemnización. No hablamos de gastos complementarios, de porque costes, esos quedaban... ¿no? Exacto, porque claro, ahí hay que tener en cuenta previsiones de financiación, costes de personal a efectos de generar informes periciales, etcétera, etcétera. O sea que gastos de defensa, quiero decir que la pelota es más grande. Sí, sí. Se cronifican un 15%. Cronificación a partir de los 3 meses y hasta el año. Y luego dan a veces entre un 2 y un 4,5% de discapacidad mayor o menor a lo largo ya de la vida del paciente definitiva. O sea que es un tema bastante importante. Peliagudo, ¿eh? Mucho. También por lo que estáis comentando, parece una patología que se presta mucho a la simulación y al rentismo. ¿Esto cómo lo veis, cómo lo valoráis? Pues desde el punto de vista técnico, el traumatólogo, el médico, lo puede sospechar cuando no coinciden los síntomas que explica el paciente con lo que él objetiva en la exploración física, la palpación, maniobras neurológicas y tal. Así como a nivel de la columna lumbar hay test de Waddell que te orienta hacia la simulación, a nivel cervical no lo hay. Pero sin embargo, por la exploración clínica lo puedes suponer. La primera parte es que yo creo que no hay que entrar en la paranoia de que todo el que tiene un latigazo cervical busca una compensación económica, cuponazo cervical y es un simulador. No, al contrario. El paciente tiene un latigazo cervical, tiene una patología hasta que no se demuestre lo contrario. Y luego, en la evolución clínica vas viendo realmente el que realmente toma el camino de la simulación y a partir de ahí, aparte de la exploración clínica, si tienes unos datos, digamos, erráticos, puedes hacer estudio mecánico cervical, que ya son unos técnicos que lo hacen, y pruebas del equilibrio, porque muchas veces ellos, una de las cosas que dicen es que se marean. Entonces la prueba del equilibrio es bastante objetiva. Entonces lo someten a una serie de test y realmente se detecta si el paciente se marea realmente o bien está fingiendo que se marea. Hay auténticos profesionales de esto, ¿eh? ¿De qué? ¿De la simulación o de los técnicos? De la simulación. Hombre, de los técnicos presumo que también. Pero de simulación sí hay. Si tú pones en Google, esto lo vemos tecleáis en Google y latigazo cervical, empiezan a salir informaciones. ¿Cómo simular un latigazo cervical? De verdad. ¿Cuánto se cobra? ¿Cuánto se cobra por un latigazo cervical? ¿Cómo fingir un latigazo cervical? ¿Está puesto? Está explicado. Entonces, imagina. Luis, tú en tu día a día, ¿ves mucha gente que llega a llegar a un juzgado siendo simulador? A ver, yo no puedo decir si realmente simula o no simula, porque yo lo único que hago es una valoración con las pruebas que a mí me aportan. En realidad yo no puedo investigar realmente si se da un tema de simulación.
las mutuas, ¿no? Exacto, pero yo no tengo esa facultad de investigar. Yo lo que puedo hacer o lo que hago es resolver con las pruebas que las partes me ofertan y que esencialmente son la historia médica del paciente y los informes periciales correspondientes. Entonces, a partir de esa premisa, sí que no deja de ser curioso que cuando yo empecé esta profesión en los años 80 no había latigazos cervicales y que actualmente pues yo no sé qué porcentaje, pero que vemos reclamaciones derivadas de accidentes de circulación en el cual la base es un latigazo cervical, está a la orden del día. O sea, pues buena parte de todas las reclamaciones derivadas de accidentes de circulación devienen de esta patología de latigazo cervical. Y además hay datos curiosos que aporto, ¿no? Que yo los he estado revisando de cara a la mesa. Por ejemplo, uno de los países que menos latigazos cervicales hay es Lituania. ¿Por qué? Porque no hay ninguna indemnización por latigazo cervical en Lituania. Y en Europa, los países que menos indemnizaciones tienen por ello son Grecia y Alemania, porque las prestaciones son mínimas. Sin embargo, España, Italia y otros varios... Reino Unido tienen mucha latigazo cervical porque las indemnizaciones, las prestaciones por día de baja, por secuelas, son mucho mayores. ¿Esas cuantías quién las impone? Porque yo esto no lo sé. Hay un baremo en la ley que os he mencionado, en la ley que además está todo reflejado allí, prácticamente no te puedes ir, digo en accidentes de tráfico, Sí, no te puedes salir del contenido del baremo y allí lo tienes en teoría todo previsto. Entonces tienes en el campo de las lesiones temporales, tienes una graduación dependiendo de si esa lesión temporal ha tenido hospitalización, no ha tenido hospitalización, pero sí que ha tenido o te ha causado un impedimento grave que te ha impedido para realizar tus tareas habituales, o si no lo ha tenido y se califica como perjuicio grave, moderado o leve, y en función de cada graduación te corresponde una indemnización o no diaria. Y luego en el tema de secuelas, también la indemnización viene marcada en función de la puntuación que le da. En cada secuela tiene una puntuación con una horquilla, pongamos entre 1 y 4. A partir de allí tú puedes darle 1, 2, 3 o 4, dependiendo, puedes graduar. Y luego en función de la edad. No es lo mismo alguien que haya sido lesionado con 30 años que alguien con 60. Entonces, en función de esos, tú vas previendo y dices, a ver, puntuación, tanto, edad, tanto, le corresponde tanto. O sea, que es la ley es la que decide cuál es la cuantía de la indemnización. Sí. Y yo entiendo que esa ley se habrá hecho en un consenso entre médicos y... Bueno, eso fue bastante... creo recordar que estuvieron muchos años detrás de la confección de la norma. Me decís que hay tanta diferencia muchas veces entre países. Pero normalmente eso es solución siempre de consenso. Se creó una comisión integrada por juristas y por, evidentemente, médicos y por más personas para dar lugar o alumbrar esta norma, que es del 2015. ¿Y entonces qué pasa? En Lituania, que no hay indemnización, los médicos diagnostican menos latigazo cervical. Y el paciente luego no sigue adelante porque sabe que no va a tener ninguna ganancia. Pero claro, eso no quiere decir que no tengan la lesión, quiere decir que no tiene una repercusión económica. En Lituania también hay accidentes de tráfico. Claro, por eso lo digo. De que como no hay prestaciones por ello, pues prácticamente la gente no reclama. Pues ya está, no reclamo y... Además no hay traducciones de Google de esto. No debe haber traducciones de cómo simular. Decía Luis, en los años 80 el latigazo cervical no existía. Así son más cervicalgias, ¿no? Quiero decir, allí en Lituania será más lo que comentaba antes del informe. No pongan latigazo, pon cervicalgia. Pues eso. Bueno, yo creo que tenemos unas implicaciones que muchas veces nosotros no controlamos pues eso, que llegamos a la urgencia, hacemos como la parte de hoy y no tenemos el chip de pensar ni luego el seguimiento de la mutua, ¿no? Ni luego el seguimiento del paciente, que a veces no lo hace quien le recibe en la urgencia, ni luego las repercusiones legales que puede llegar a tener eso. Y ya sabes que a los médicos lo de ir al juzgado nos da así como mucho miedito. A todos, ¿eh? Y entonces muchas veces dices, bueno, pues esto lo decían, ¿no? Cuanto menos escribas, menos lío te metes, pero sí que es verdad que claro, luego
puede dificultar el trabajo de compañeros. Sí, la exploración clínica y la historia clínica debe ser muy completa y a veces todos sabemos que no son tan completas. Cuanto más escribas objetivamente, sin comentarios que no tienen ninguna relación con la historia o que no tienes que tener ningún problema, al contrario, porque luego a ellos les va a facilitar el caso. Por eso lo digo, que muchas veces piensas tú es, para yo no meterme en un lío o pasar mal rato, lo único que acabo haciendo es dificultar realmente la tarea de los demás. No solo a nosotros, sino también tenéis compañeros que se dedican a la valoración. Claro, por eso lo digo. Entonces, ¿no? O sea, que claro, final... yo soy valorador de daño corporal, por ejemplo, y lo primero que miro es a ver cómo ha sido la evolución de la historia médica y sobre todo el parte inicial de urgencias. Porque, como ya he dicho, hay un criterio, hay un parámetro cronológico que determina que esto, pues lo primero que miro es el accidente, en qué fecha fue. El día 18, bueno, pues hasta el día 21 tuvo que ir a urgencias a ver qué dice el parte de urgencias. Entonces, claro, en el parte de urgencias, si no hay más que la manifestación del dolor subjetivo y lo único que tenemos es el diagnóstico del latigazo cervical, pues no sabemos prácticamente nada. Y una cosa, porque hay veces que te llegan os habrá llegado algún paciente diciendo, es que quiero, pues eso, un informe de daño corporal. En Seguridad Social, que yo sepa, no. No, esto... ¿Cómo llegan los pacientes contratan como cualquier perito, como si tú tienes un problema con la casa y necesitas un perito que te determine qué método tienes para poder reparar tu casa y cuánto te va a costar, pues tú contratas. Sí, ya, pero quiero decir, ¿hay alguna forma, alguna colegiación o algún... Sí, o también, igual que lo de la latigazo cervical? ¿Alguna exigencia? ¿Quieres decir alguna exigencia? No, ¿cómo llega el paciente a contactar con un perito de daño corporal? Bueno, es que si te pones en el Google luego... También lo tienes. También lo tienes, salvo en Lituania. Indemnizaciones por latigazo cervical, expertos en indemnizaciones, expertos en accidentes de tráfico, expertos en reclamaciones. Hoy se hacen una También, publicidad ¿no? estupenda, ¿eh? Sí. Es una estupenda, sí. Incluso te van poniendo casos concretos diciendo, y aquí conseguimos esto, y aquí conseguimos... Sin embargo, si en Google pones fractura cervical, solamente hay reseñas de lo que es una fractura cervical, cómo se produce, pero no hay ningún otro dato aleatorio de los de expertos en valoración de daño corporal, vamos a mejorar tu indemnización. Claro, es un negocio. Es que... Pero que no todo. En Lituania no, ya hemos dicho. En Lituania no. Y en Alemania y Grecia menos. No sé si queréis añadir alguna cosa más. No, por mí no. Señor juez. No, Sí. yo no investigo. Bueno, pues vamos a ir cerrando. ¿Os parece? Muchas gracias por venir a los dos. La verdad que nos habéis dado una perspectiva diferente del tema del latigazo cervical. Ya creo que cogemos ahí las notas de intentar facilitaros el trabajo, ¿vale? Y bueno, pues nada. Recordad que somos Traumas, que este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente.